Es algo irónico que hoy el pueblo de Dios esté compartiendo que Dios ha cambiado su ley, y que el pueblo del Eterno vive bajo otros principios y parámetros. Entre estas interpretaciones están: 1. Una ley que es el nuevo pacto. 2. La gracia. 3. La ley del amor. 4. La ley de Cristo. Abordaremos cada uno de estos conceptos, que son muy complejos, pero trataremos de hacer una síntesis histórica y llegar al punto histórico de donde provienen estas ideas, y si están realmente aprobadas en la palabra de Dios. Una de las grandes teorías e interpretaciones que afectó al pueblo de Dios, y que fue y es el motivo de muchas divisiones, es el pensamiento de que Dios trató al hombre de diferentes formas, en diferentes tiempos de la historia. Esto se conoce como el dispensacionalismo. Pero, ¿de dónde surgió esta idea y cuál era su contenido? Lo primero que queremos resaltar es que el dispensacionalismo es una forma de interpretación teológica, y es la base doctrinal de muchas denominaciones a nivel mundial. Esta palabra viene del latín y significa administrar, mayordomía, economía. La podemos encontrar en Efesios 3:2. Nueva Biblia Latinoamericana: si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes. Leámosla también en la versión Reina Valera 1909, si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros. Ahora veamos cómo la traducen los traductores de una manera más comprensible y que nos va aclarando un poco esto. Leamos Reina Valera 1960. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Lo que enseña el dispensacionalismo es que el tiempo de la historia está dividido en diferentes periodos o dispensaciones, y que en cada periodo la forma de administrar de Dios a la creación ha sido diferente. El padre del dispensacionalismo es el ministro anglicano John Nelson Darby, 1800 a 1882, que nació en Londres y fue bautizado en una iglesia católica. En el siglo XIX se vivió una euforia profética y muchas enseñanzas empezaron a circular, la cual absorbieron muchas denominaciones, y por dichas enseñanzas la iglesia se empezó a dividir. A causa de esta euforia profética se vio nacer al mormonismo, al adventismo del séptimo día, a los testigos de Jehová y al dispensacionalismo. Este dispensacionalismo decía que Dios tiene dos pueblos distintos con planes y profecías distintas. Su pensamiento en cuanto a Israel es que él mismo es un pueblo con pactos y promesas distintas, y que la iglesia es otro pueblo con pactos y promesas distintas, y es por eso que hoy muchos predicadores han repetido de generación en generación este pensamiento. Según lo que enseña Jeremías, dice que el Eterno ha firmado un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Recordemos que Israel se divide por Dios en dos casas por la desobediencia de su rey Salomón, y aún después de esto, las casas desobedecen a Dios y se alejan de su Dios. La casa de Judá regresa, pero la casa de Israel nunca ha regresado hasta la fecha de 2023. Ella se ha difuminado entre los gentiles y está siendo conocida como los gentiles. Ellos han perdido su identidad. La casa de Israel está perdida como oveja sin pastor, y a ella se le ha entregado carta de repudio. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Por ende, no podía regresar a menos que quedara libre de la ley del adulterio y se uniera a un nuevo Señor. Y así sucedió. Jesucristo la hizo libre de esta ley del adulterio muriendo, y una vez resucitado, ahora pueden unirse al resucitado Jesucristo el Mesías. Con ella, todo el que escuche este llamado será salvo. Jeremías capítulo 31 verso 31 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Si hemos leído cuidadosamente este pasaje, nos daremos cuenta que el Eterno no menciona un tercer pueblo. Por lo tanto, ¿dónde entra la iglesia hoy? ¿Cómo puede la iglesia alcanzar la salvación prometida por el Señor Jesucristo?
Leamos lo que dice las Escrituras. Romanos 11, 13-36. Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad de Dios para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que el endurecimiento ha venido en parte a Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Porque como vosotros en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios, e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero, para que le sea recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Esto es muy profundo e interesante. Aquí no hay un nuevo pueblo, sino uno que se anexa al que siempre ha sido el olivo de Dios, Israel, el pueblo de Dios, un pueblo espiritual. No nos estamos refiriendo a la Israel física, sino a una Israel espiritual. Los judíos que habitan en el espacio físico llamado Israel no son el Israel que Dios menciona en las Escrituras, un Israel espiritual. No estamos separados de Israel como dice Nausen Darwin, esto es totalmente falso. Somos un solo pueblo. Leamos también, Efesios 2, 13-15. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Este pastor anglicano divide la historia bíblica en tiempos y deja abierta a la especulación del hombre la forma de ver las Escrituras. Esto ha afectado hasta el día de hoy a todas las congregaciones del mundo. Se pusieron en duda principios que la Iglesia del primer siglo conocía y aplicaba claramente y que hoy la Iglesia no aplica y desacredita. Las divisiones en el dispensacionalismo son las siguientes. 1. La inocencia. 2. La conciencia. 3. El gobierno humano. 4. La promesa. 5. La ley. 6. La gracia. 7. Los juicios. Cada dispensación tiene un principio y un final, y una de las que más afectó al pueblo de Dios fue la dispensación de la ley.
Decir que esta dispensación ya terminó y que ahora estamos en la dispensación de la gracia es una interpretación de origen privado y no bíblica. Veamos algunas cosas interesantes que se aplicaban aún después de la resurrección de Jesucristo, que eran parte de la ley, y que tira por tierra la interpretación privada y teológica de John Nelson Darwin. Hechos capítulo 10, el lienzo que ve Pedro. Cuando leemos este pasaje, si no conocemos la cultura y las restricciones impuestas por los fariseos y judaizantes, no entenderemos nada. Sin embargo, si valoramos esto, apreciaremos la gran enseñanza que Dios le da al apóstol Pedro en esta visión. Una de las cosas que los judaizantes y fariseos no permitían a un judío era tener visitas o reuniones con gentiles, considerándolos inmundos e incluso como perros. La historia se desarrolla con Pedro en la azotea, donde tiene una visión de un lienzo extendido con animales de todas las especies. Escucha una voz que le dice: Pedro, mata y come. Este evento sucede aproximadamente 10 años después de la muerte de Jesucristo. En ese mismo tiempo, un gentil llamado Cornelio, que estaba orando, es visitado en una visión por un ángel que le ordena buscar a Pedro. ¿Por qué un ángel le habla a un gentil? Esto es intrigante, ¿verdad? Al día siguiente, cuando los mensajeros van a buscar a Pedro, él está en la azotea y responde a la voz que le ordena comer del lienzo: Señor, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pedro no come de los animales inmundos, porque aunque en el lienzo hay animales que se pueden comer según Levítico 11, no se sabe su procedencia y, por eso, se consideran inmundos. Pedro no estaba siendo tentado a comer animales inmundos, más bien, se le estaba pidiendo que prestara atención a los animales limpios del lienzo y que, de su propia boca, los declarara también inmundos. Esta fue exactamente la palabra que daba vueltas en su cabeza: inmundo, y al ver a los 3 siervos en su puerta, empezó a entender que ellos eran considerados inmundos, por la enseñanza farisaica, y que el pueblo judío había adoptado muy bien, discriminando la salvación para los gentiles. Recuerda que los gentiles eran llamados inmundos. Conocemos el desenlace de esta historia. Pedro aprende en la casa de Cornelio que Dios no hace acepción de personas, derramando el Espíritu Santo en la casa de Cornelio. Si la ley hubiera terminado, como dice Nelson Darwin, el apóstol Pedro no habría dicho lo que dijo. Habían pasado muchos años después de la muerte de Jesucristo y Pedro aún se mantenía fiel a la palabra establecida por Dios. Hechos 15, Concilio de Jerusalén. A pesar de que las personas se estaban convirtiendo a la salvación a través de la fe en Jesucristo, algunos convertidos insistían en que debían circuncidarse según el rito de Moisés para poder ser salvos. Esta fue la gran confusión para muchos en aquel tiempo. Analicemos el pasaje. El gran debate en todas las cartas de Pablo es que la salvación es por medio de la fe en Jesucristo y no por el cumplimiento de algunos ritos de la ley como una obligación para obtener la justificación y ser salvos. Pablo nunca dice en ninguna parte de las Escrituras que la ley sea mala o que no deba ser cumplida. Se cumplía por amor al Señor, tal como dice las Escrituras: los que aman al Señor guardan sus mandamientos. Sin embargo, se estaba enseñando en las congregaciones que era necesario circuncidarse para poder ser salvos, además de la confesión de fe en Jesucristo como Salvador. Esto motivó la reunión en el Concilio de Jerusalén, donde se determinaron puntos importantes para destacar a los nuevos convertidos, ya que lo demás lo aprenderían en las reuniones del sábado. Como dice en Hechos 15:21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Podríamos explorar otros pasajes que muestran claramente que los discípulos seguían guardando la ley después de la muerte de Jesucristo, pero eso haría este video muy extenso, así que dejaremos esta introducción hasta aquí. Ahora, entremos en los conceptos que se presentan para evadir nuestra responsabilidad de guardar la ley por amor. 1. Una ley que es un nuevo pacto. Ya hablamos de Jeremías capítulo 31 verso 31, y leímos a quien se hace ese nuevo pacto, y cómo los gentiles se anexan al gran olivo, mediante la fe en Jesucristo. Pero queremos leer otro pasaje que se saca de contexto y se aplica a un nuevo pacto basado en mejores promesas. Leamos Hebreos capítulo 7 y 8, que tiene un subtítulo agregado por los traductores: el mediador de un nuevo pacto. Antes de comentar, es importante entender que el centro principal del libro de Hebreos es el sacerdocio y el cambio a una nueva orden sacerdotal, específicamente el cambio del sacerdocio levítico al sacerdocio de orden de Melquisedec, que reposa en Jesucristo. Por lo tanto, no se está hablando de un cambio en la ley de Dios, sino del cambio en la ley del sacerdocio.
No existe una ley de un nuevo pacto que reemplace la única ley del Eterno, esta ley sigue siendo la misma desde el principio. 2. La dispensación de la gracia. Esta interpretación surge después de que se supone que termina la dispensación de la ley, según John Gnausen Darwin. Se argumenta que basta con confesar a Jesús como Salvador y que se le resta importancia a la ley. ¿Qué dicen las Escrituras al respecto? Leamos un pasaje que parece respaldar este pensamiento. Romanos 6:15, que, pues, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Para entender este pasaje, debemos leerlo en su contexto, es decir, todo el capítulo 6, 7 y 8. En el capítulo 7 de Romanos, Pablo hace una analogía con el matrimonio y menciona que si una mujer se separa de su marido y se casa con otro estando él vivo, sería adúltera, condenada por la parte de la ley que habla sobre el adulterio. Pero si el marido muere, ella queda libre de esa ley. ¿De cuál ley se está hablando? Romanos 7:3 dice, así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Dentro de la ley de Dios existe un precepto que aborda el tema del adulterio en los matrimonios. Pablo se refiere a esta parte de la ley que se infringe y, en consecuencia, la persona que lo hace se vuelve adúltera o queda libre de esa parte de la ley que le permitiría casarse nuevamente si su esposo fallece. Si entendemos este principio, podemos comprender lo que Pablo intenta enseñar en estos capítulos. Él quiere que entendamos que, al estar muertos a la ley del pecado, no debemos pecar para que la gracia abunde, Romanos 6:1. Nos enseña que, al igual que la ley del Señor tiene una estructura que revela el pecado al enumerarlo, al guardarnos de no fallar demostramos que hemos sido muertos a la estructura de la ley que condena al pecado, que es la muerte. Sin embargo, al seguir en el cuerpo, debemos tener cuidado y no olvidar que, en muchas ocasiones, si sentimos deseos de hacer lo contrario a lo que Dios ha establecido en su palabra, experimentaremos lo que Pablo llama una especie de ley perversa presente en varios miembros de nuestro cuerpo. Termina diciendo que Dios lo liberará de este cuerpo ligado a la muerte por el triunfo de Jesucristo, su Señor. Este pasaje es interpretado por los dispensacionalistas como una indicación de que ya no estamos bajo el gobierno de la ley de Dios o de Moisés dada en el monte Sinaí, sino bajo una especie de dispensación llamada gracia. Si permitimos que nuestra vieja naturaleza se alimente con la práctica del pecado, estaremos muertos. La Escritura dice que los que practican el pecado no son de Dios, 1 de Juan capítulo 3 verso 8 al 10. Al igual que en la analogía del matrimonio en Romanos capítulo 7, donde una mujer sería considerada adúltera si se casase nuevamente teniendo a su primer marido aún vivo, se está haciendo referencia a estar bajo una ley que la condena por adulterio. Ese es el contexto, el adulterio. Del mismo modo, el pasaje de Romanos 6:15 afirma que ya no estamos bajo la ley. Sin embargo, se refiere a la discusión del pecado en ese contexto. Es decir, ¿deberíamos pecar porque ya no estamos sujetos a esta ley del pecado que nos condena a muerte, para que así prevalezca la gracia? De ningún modo. El apóstol Pablo nos instruye que, aunque no estemos bajo la ley del pecado y su condenación, no deberíamos pecar solo para que la gracia se manifieste en abundancia. Esta ley del pecado no se refiere a la ley de Dios que es buena y santa en su totalidad, sino a la parte de la ley que nos condena a la muerte. 3. La ley del amor. Esta interpretación se basa en el pasaje de Romanos 13:10, que dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si profundizamos más en qué es el amor, llegamos a la conclusión de que la única forma de cumplirlo es observando los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios, en un 80%, se centran en no hacer daño a las personas cercanas a nosotros. También incluyen cuidar la naturaleza, amar a los animales y cuidar nuestro cuerpo. Estas cosas están establecidas en su palabra. Por eso, no podemos dejar a la consideración de ningún hombre la definición de cómo se ama o qué es el amor, ya que no sería capaz de definirlo por sí solo. Intentar definir el amor es intentar definir a Dios, por lo que nos basta con lo que Él dice del amor en su palabra. La máxima expresión de amor en el hombre es amar a Dios por encima de todas las cosas. Dios mismo define quienes lo aman. 1 de Juan capítulo 5 verso 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Y dónde están establecidos sus mandamientos? En su palabra. 4. La ley de Cristo.
este término proviene probablemente de Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. ¿Acaso uno de los objetivos de Cristo era imponer una nueva ley? Este concepto también se menciona en 1 Corintios 9:21, a los que están sin la ley, me hice como si yo estuviera sin la ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino en la ley de Cristo, a fin de ganar a los que no están bajo la ley. Nos llama la atención que esta frase esté entrelazada entre personas que no están sujetas a la ley de Dios. Estas personas serían ganadas por Pablo. Es más seguro que se reconocieran una serie de mandamientos con el nombre de ley de Cristo que como la ley de Dios, un nombre que era escondido por los fariseos del primer siglo. A Pablo le podría resultar más fácil identificar esta ley o mandamientos como la ley de Cristo, ya que era un testimonio conocido en Israel, para ganar a aquellos que no estaban bajo esta ley. En conclusión, existe una sola ley y esta sigue vigente. Se guarda no como un requisito de salvación, sino por amor. Esta ley habla de nuestro Mesías y fue nuestro tutor para guiarnos hasta Cristo. Ahora, junto a Cristo, podemos seguir agradando al Padre cumpliendo sus mandamientos y estatutos establecidos en la palabra. Esta es la manera de mostrarle a Dios que lo amamos y que estamos agradecidos por lo que hizo por nosotros al derramar su sangre para liberarnos de las sanciones de la ley que llevaban a la muerte. Al cumplir sus mandamientos, demostramos que no son gravosos. Todos estos subtítulos que insinúan que la ley ha perdido vigencia y que estamos bajo otra ley son simplemente una mala interpretación teológica influenciada por el principio del pastor anglicano John Nelson Darwin. Si esta enseñanza te ha bendecido, recuerda suscribirte, dar like y dejar tus comentarios, ya que son de mucha importancia para nosotros. Shalom.